El libro de Éxodo, capítulo 30, vamos a leer unos cuantos versos del verso 22 al verso 31. Habló más Jehová a Moisés diciendo: de casia 500 según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas un hin. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio. El altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Ungirás también a Aarón y a Cos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Vamos a hablar esta tarde, por supuesto, con la ayuda de Dios y el respaldo de su Santo Espíritu, sobre la unción. Vamos a hablar sobre la unción. Hay mucha diferencia, muchísima, entre una persona ungida y otra que no lo es. Y vamos a hablar sobre cómo Dios, desde un principio, tuvo esa preocupación para que su pueblo, sus sacerdotes, su gente, permanezca bajo la unción. Somos sus sacerdotes. Somos la gente que le pertenece 100% a Dios. Me encanta ese verso. Si mi pueblo, escuche bien, si mi pueblo, o sea, si mi propiedad, si mis hijos se humillaren sobre los cuales mi nombre es invocado, escucha el proceso, y oraré y buscar en mi rostro, pero no queda hasta ahí, sigue: y se apartaren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo dice, oiré desde los cielos
y sanaré su tierra. ¿Usted lo cree esta tarde? Entonces ríndale ese aplauso a él. La unción se refiere a lo que se derrama, que brota o se pone sobre nosotros para llevar a cabo su voluntad. Unción es calidad. En ocasiones actúa como un perfume que nos prepara para la intimidad, como en el caso de Esther. Cuando la unción de Dios descansa sobre nosotros, se hace que nuestro trabajo y nuestra vida sea de más bendición. Y podemos así desempeñarnos mejor en lo que Dios quiere y necesita que hagamos en este tiempo. Cuando estamos bajo la unción, los dones se fortalecen, los talentos y grandes cosas podemos lograr cuando estamos bajo la unción de Dios. Por eso es que en estos versículos que hemos acabado de leer, Dios le habla a Moisés y le da instrucciones acerca de la fabricación del aceite de la santa unción. Aceite de carácter fragante, único e irreemplazable. Miremos algunas cositas de esta unción, quizás breves, pero vamos a hacerlo. Nos está hablando de la mirra, excelente planta de carácter medicinal, usada como desinfectante, bálsamo, suavizante. Y el Señor le dijo a Moisés que cuando fueran a preparar la unción tenía que llevar mirra. Canela aromática, para extraerla había que trabajar sobre la corteza de un árbol hasta llegar al corazón. También nos habla de la acacia, mezcla de las más exóticas y delicadas plantas para sacar los mejores y costosos perfumes. Pero también nos habla del aceite de olivo. Y mirando esto, al analizar la mirra, podemos encontrar que es tipo de la curación que Dios hizo en nuestras vidas cuando llegamos a Él. Llegamos tan destruidos, tan acabados, quizás unos más que otros. Tal vez como era mi vida. Tenía 13 años. Tenía una terrible enfermedad. Y estando yo tirada en esa cama, a punto de morir, ese pastor dijo: yo voy a orar por usted y la voy a ungir con aceite. Y yo sé que usted va a ser sana. Oró por mí. Y luego de me dio un sueño tremendo. Hacía muchos días no dormía.
Y después de 3 horas, yo me desperté completamente sana. Luego los médicos estaban sorprendidos. Pero ¿sabe qué pasó? Es que entró esa mirra excelente, medicinal, que desinfectó mi hígado, que desinfectó todo mi organismo, que fue como un bálsamo y sanó todo lo que estaba dañado por dentro. Porque eso es lo que hace Dios cuando llega a la vida nuestra. Y por eso en esta tarde, si estoy aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios y por la obra que Dios hizo en mi vida un día, trayendo una medicina a mi ser. Y tal vez muchos de los que están aquí, igual que yo, podemos testificar lo que era nuestra vida antes, pero que ahora estamos aquí porque el amor de Dios, como escuchábamos esta mañana, es grande, porque Él nos amó, nos aplicó esa medicina y ahora estamos alabando y glorificando su nombre en espíritu y en verdad. Digamos gloria a Dios. Para poder preparar ese aceite, esa canela, es tipo del quebrantamiento. Por eso el Salmo 51 está diciendo que Dios no quiere sacrificios, que Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Dios lo que quiere es vidas que se quebranten, que se humillen y que se postren delante de la presencia de Él, para que a través del quebrantamiento y la humillación, entonces así pueda salir esa fragancia agradable y ese olor grato a la presencia de nuestro Dios. La acacia, esto quiere decir, porque como eran una mezcla de las más exóticas plantas, donde sacaban y aún sacan los costosos perfumes, esto quiere decir nuestra adoración, nuestra ofrenda diaria que atrae la presencia de Dios. Y en esta tarde, hermanos, hemos venido a una convención y yo quiero invitarles para que nos olvidemos del que dirán, para que nos olvidemos del que está al lado, para que nos olvidemos del pensamiento de fulano, de sutano, y nos entreguemos en esta convención con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, a la adoración, a la alabanza, al reconocimiento. Y por eso el salmista está diciendo: entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque en esta tarde Dios no espera la alabanza y la adoración del que está en la cantina. Dios no espera la alabanza y la adoración del que está en el teatro. Él no sabe alabar y adorar a Dios. Él está esperando la alabanza y la adoración del pueblo que está aquí. Por eso la Biblia dice: porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. El aceite de oliva, tomado de la planta que lleva su nombre. La Biblia hace referencia mucho sobre el olivo, como este aceite que lo usaban para ungir las cosas sagradas en el tabernáculo cada vez que ministraban para Dios. El monte de los olivos. En este monte de los olivos, allí era donde habían unos árboles de olivo, donde continuamente extraían el aceite para la unción. Y estoy pensando y recordando esta tarde la oración de Jesús en el Getsemaní, en el monte de los olivos. Una oración con una petición específica que el escritor la presenta como una oración de dolor, como una oración de agonía. Tan fuerte era que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían. Y la petición
que Jesús estaba manejando allí era una sola. Y usted ya sabe cuál es. Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces eso nos da a entender que ese olivo significa renunciar a la voluntad, que ese olivo significa renunciar al yo, que ese olivo significa desprenderse de sí mismo. Y si Jesús, y si Dios manifestado en carne tuvo un proceso y tuvo esa lucha cuando su rostro estaba postrado en tierra y aún sus lágrimas eran como un sudor que caían fuertemente, solo las palabras que decía: Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Esto nos da a entender esta tarde que si Dios manifestado en carne hizo esto, cuanto más nosotros, nuestro aroma de la oración tiene que llegar a la presencia de Dios a través de la humillación y el quebrantamiento, para aprender a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Digamos gloria a Dios. Oración ungida. El principal propósito de la unción, tanto en el todo el mundo, y queremos agradar a la gente y queremos tener contento a todo el mundo, pero si nosotros en esta tarde de verdad deseamos y añoramos y queremos estar viviendo bajo esa unción, y si queremos que esa unción permanezca en nosotros, tenemos que liberarnos de prejuicios, tenemos que liberarnos del que dirán y comenzar a postrarnos y arrodillarnos ante la presencia de Dios, para que esa unción del cielo pueda caer sobre nuestras vidas. El salmista David está diciendo: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En los tiempos antiguos, ustedes saben que el rey David fue un hombre muy relacionado con las ovejas. Por eso encontramos el Salmo 23. Y por eso lo encontramos que cuando él lo mandaron a buscar para ser ungido, estaba precisamente cuidando las ovejas de su padre. Y en ese tiempo, hermanos, habían algunas costumbres para cuidar de esas ovejas. El pastor tenía que cargar el aceite, y ese pastor tenía que estar pendiente de ese rebaño para estarlo ungiendo continuamente. Pero habían tiempos en que se levantaban unas moscas que se llamaban las moscas nuches, y por tiempo se alborotaban. Estas venían y picaban las ovejas, y se colocaban esas moscas precisamente en la parte de las narices de la oveja, y allí depositaban un huevo, y luego ese huevo se convertía como en una larva y comenzaba a afectar las ovejas, y ellas comenzaban a sentirse mal, comenzaban a podrirse su carne, comenzaban a revolcarse, porque el dolor que les producía era muy grande. Entonces el pastor tenía que coger el aceite y echarle algunos desinfectantes más fuertes para poder ungir la oveja y así librarla de que muriera. Pero había algunas ovejas que aunque ya les echaran el aceite, con la medicina ya no servía, porque el mal estaba tan avanzado que no servía. Pero déjenme decirles, hermanos, en esta tarde, que cuando llegaban esas plagas, entonces los pastores de ese tiempo, con anticipación, comenzaban a ungir las ovejas. Y cuando las iban a ungir, esto tenía un proceso. Cada pastor tenía que agarrar la oveja y agacharse y comenzar a ungirla, porque él sabía el peligro que tenían las ovejas si no eran ungidas. Por eso nosotros en esta tarde, que somos ovejas del pastor de pastores que se llama Jesucristo, necesitamos una unción muy fuerte. Necesitamos vivir bajo la unción. Necesitamos que el aceite de Dios llegue a nuestras vidas para poder ser librados del mal.
Esta mañana estábamos escuchando a Dios, cómo nos hablaba, las situaciones que estamos viviendo, las cosas que se han venido y las que se vendrán. Pero si en medio de todo esto la iglesia estamos bajo la unción, si la iglesia estamos caminando bajo esa unción, venga lo que venga, la iglesia será guardada, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. En Levítico, el capítulo 14, el verso 17, el Señor también le estaba hablando a Moisés y le decía que había que ungir las manos, que había que ungir los pies, que había que ungir las orejas. O sea, era unción por todas partes. Apocalipsis también nos está hablando: unge tus ojos con colirio para ver mejor. Levítico también, el capítulo 8, el verso 10, nos habla que también había que ungir el ambiente. Y tomó Moisés del aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que habían en él, y quedó santificado. Por eso es que Aarón, en el Salmo 133, nos está hablando que es ungido. Nos muestra cómo este aceite era utilizado. Y cuando dice que es como el buen óleo, él desciende sobre la cabeza de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Los israelitas utilizaban el equivalente a 1/4 de galón de aceite para ungir, porque cuando era el tiempo de consagrar, el aceite lo derramaban, lo frotaban y mojaban, y en ocasiones hasta salpicaba abundantemente. Esto nos demuestra que la unción no era poquita, que el aceite no era escaso, sino que tenía que ser en abundancia. Y por eso el salmista David dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y necesitamos que nuestra copa rebose de la presencia de Dios a través de la unción. Pensemos por un momento cuánto aceite se necesitaba en ese tiempo para derramar sobre la cabeza de un hombre que no había cortado su cabello ni su barba, para hacerlo escurrir, como nos dice, por sus vestiduras sacerdotales, hasta el punto de hacerlo gotear hasta el piso y empapar el borde de sus vestiduras. Tenía que ser suficiente aceite en cantidad. Hermanos, y yo quiero que en esta tarde analicemos un poco cómo estamos nosotros en cuanto a la unción. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a ese proceso de la búsqueda de la presencia del Señor, de su rostro, para permanecer bajo la unción? Queremos muchas veces vivir bajo la unción, pero yo quiero hablar un poco en esta tarde sobre el proceso que necesitamos tener para recibir esa unción, para renovar esa unción y para estar bajo esa unción. Recordemos que cuando los sacerdotes los iban a ungir, antes de ungirlo, ellos tenían que ser lavados. Tenían que ser lavados con agua limpia. Ellos no podían recibir el aceite de la unción estando sucios. Ellos primero tenían que ser lavados. Y por eso nos habla que había un lugar especial donde los sacerdotes tenían que ser lavados, y ellos tenían primero que pararse al frente de algunas personas que tuvieran autoridad sobre el pueblo, para revisar si verdaderamente estaban completamente limpios para recibir la unción. Y si no estaban completamente limpios, tenían que volverse a lavar, y tenían que volverse a lavar hasta que quedaran completamente limpios. En esta tarde la palabra de Dios nos dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos
y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y si nosotros queremos en este tiempo que la unción de Dios permanezca en nuestras vidas, necesitamos limpiarnos, necesitamos santificarnos, necesitamos que la sangre de Cristo otra vez vuelva y caiga sobre nosotros, porque a veces estamos cayendo en cosas, en desobediencia, en pecado, en mentiras. Pero en esta tarde la Biblia dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Proceso. Pero ¿cómo estamos buscando esa limpieza? ¿Qué tanto nos estamos quebrantando y humillando ante la presencia del Señor para lograr esa limpieza? ¿Por qué encontramos hermanos que fallan, pecan, y vienen y se arrodillan un momento y piden perdón, y a los días los vemos que vuelven y caen en la misma situación? Porque no han llorado su pecado, porque no se han quebrantado lo suficiente. Porque encontramos hermanos, la hermana que estaba dirigiendo la oración ahora estaba diciendo: Señor, libera, Señor, libera. Y pareciera que a veces esa palabra suena como rara, como extraña. Y como así, ¿qué palabra libera si nosotros estamos liberados? No, hay cristianos que todavía tienen ataduras. Hay cristianos que todavía están enredados en cosas. Hay cristianos que han cometido pecados que no han sido confesados. Y muchas veces hasta los vemos sirviendo. Y muchas veces los vemos diciendo: ay, yo quiero una unción especial. Ay, yo quiero que Dios me use en la música. Yo quiero que Dios me use en el evangelismo. Ay, yo quiero que Dios me use para hacer cosas grandes para Él. Pero no hemos pasado el proceso del arrepentimiento, del quebrantamiento. No hemos pasado el proceso de la humillación. Pero yo sé que si en esta tarde podemos entender lo que Dios nos quiere decir, téngalo por seguro que el cielo se abre, la presencia de Dios comienza a caer y hay aceite suficiente para todos los que estamos aquí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Yo quiero hablar un poco sobre la unción de Esther. Cuando esta mujer pudo entrar a la intimidad con el rey, tuvo que pasar un proceso de 1 año para estar una noche con el rey. Ella se sometió al proceso. Le tocó alejarse de su familia, de su primo. Le tocó alejarse de la población. Le tocó encerrarse junto con otras muchachas, un equipo de mujeres. Allí fueron unas mujeres que fueron separadas especialmente para recibir una unción. Y dentro de todas ellas, ustedes saben, había una que iba a ser escogida. Esther, su nombre significa estrella. En los tiempos antiguos fue una mujer digna de admiración de los hebreos, mujer excelente, de dominio propio, capaz de los más grandes sacrificios por el bienestar de los demás. Fue la mejor luz en el momento en que se vivía en las más grandes tinieblas que se vivían en medio de los judíos. El rey tenía que escoger, según la ley, una mujer que perteneciera a una familia de alta realeza. Pero no fue así. Fue escogida una mujer sencilla. Fue escogida una mujer pobre. Fue escogida una mujer que ni siquiera padres tenías. Porque lo imposible se hizo posible. Porque Dios tenía un propósito con la vida de ella.
Y por eso vemos este cambio tan tremendo, cuando la realeza se tuvo que hacer a un lado, cuando el caché se tuvo que colocar al otro lado, cuando los prejuicios y los pensamientos de los demás se tuvieron que anular. Entonces ahí es donde Dios entra en la escena, mostrando a una muchacha, a una mujer que fue capaz de entrar en ese proceso, porque a ella lo que más le importaba era agradar a su rey. Eso en este libro de Esther la podemos ver cómo Dios la usa de una manera extraordinaria, la liberación que trajo a su pueblo, y nos damos cuenta cómo Dios sí estaba con ella, aunque quizás en este libro no se nombre que Dios estaba con ella, que Dios la ayudó. Sin embargo, los hechos, sin embargo, los frutos nos demuestran que el solo hecho de haber librado a 2,000 judíos de la muerte no fue otra cosa sino lo que Dios pudo hacer a través de ella por el bienestar de su pueblo, porque los judíos eran el pueblo de Dios. Según el capítulo 2 del libro de Esther, nos dice que luego que el rey hizo una búsqueda por todo el reino para encontrar la nueva reina, la doncella judía fue llamada para ser una de las candidatas. Esther y las otras jóvenes pasaron un año preparándose para pasar la noche con el rey. 6 meses en remojo, en aceite de mirra y otros, y 6 meses con otros perfumes aromáticos para purificarla y prepararla para una noche con el rey. Y dice la palabra de Dios que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Dice que halló gracia ante él. También dice que ganó el favor de todos los que la veían. Podríamos imaginarnos, hermanos, después de este proceso de un año, ¿cuál sería la fragancia? ¿Cuál sería el olor que esta mujer estaba? Imaginémonos cómo estarían sus vestiduras, cómo penetraban en su piel, en su cabello, por donde quiera que ella caminaba, tenía que salir la fragancia. Y cuando entró al palacio, no es extraño que todos los hombres aún levantaban la mirada, estaban extasiados del olor, tenía perplejos y asombrados a todos. Quizás algunos hombres, no es extraño que intentaron coquetearle, porque estaba tan perfumada, estaba tan hermosa, que quizás muchos querían coquetearle, pero ella no le correspondía a nadie. Ella no quería desperdiciar su tiempo, porque el año que tal vez ella gastó en todo este proceso para ser aprobada por el rey, ella dijo: yo no lo voy a perder en un momento, me voy a mantener en mi lugar, me voy a mantener bajo. ¿Por qué no se deleitan? ¿Por qué no se gozan? ¿Por qué no sienten la fragancia de la gloria de Dios? Sino que convierten la oración simplemente en una pedidera y pedidera y pedidera, pero no logran ese corazón del rey. Esa fragancia solo llega cuando tú y yo logramos entender que tenemos que quebrarnos, que tenemos que quebrantarnos, cuando tenemos que dejar de estar tal vez con la cabeza tan en alto. Es que yo no necesito postrarme, es que yo no necesito humillarme. Que se humillen los que están recién convertidos, que lloren los que acaban de venir de un mundo de... Yo hace mucho tiempo me convertí, yo ya no me quebranto ni me humillo, porque yo ya tengo un proceso de madurez espiritual, y esto se queda para los que están comenzando. Y es así donde encontramos vidas raquíticas, es así donde encontramos personas que, aunque llevan muchos años en la iglesia, han perdido la unción, porque simplemente están
señalando a los que están recién convertidos o diciéndoles ellos son los que necesitan. Pero en esta tarde, convencionistas, Iglesia de Dios, no son solamente ellos, somos todos los que necesitamos venir y postrarnos ante la presencia de nuestro Dios. Si ese aplauso es para Dios, de lo más fuerte. ¿A qué olemos esta tarde? ¿A qué olemos? ¿Sabe? Cuando Jesús llegó a la casa de Marta, María y Lázaro, la casa olía a pollo. Marta olía a pollo, olía a comida, olía a panes, olía a muchos alimentos. Marta. Pero había otra mujer que usted ya sabe quién es, María. Y ella aprovechó cuando el maestro llegó y ella dijo: yo tengo que aprovechar este momento, yo tengo que aprovechar este tiempo. El pollo que se espere, los panes que se esperen, la comida que se espere. Yo necesito oler a Jesús, yo necesito oler a su presencia, yo necesito oler a su gloria, yo necesito oler a su conocimiento, hermano. Y yo quiero decirles en esta tarde cómo se ha perdido en muchos cristianos ese espíritu de entrar a la presencia de Dios a través del quebrantamiento. Hermano, ya no encontramos muchas personas que vayan a los templos y digan: yo quiero sacar un día de ayuno porque quiero quebrantarme, porque quiero humillarme, porque quiero postrarme. Y por eso encontramos cristianos altivos, y por eso encontramos cristianos egoístas, y por eso encontramos cristianos que huelen a carne, y por eso la obra de Dios no avanza en ese lugar, y por eso el Espíritu Santo no se derrama, y por eso las almas no se convierten. Porque hay mucha carne, porque hay mucho caché, porque hay mucho orgullo. Pero si queremos ver a Colombia que se rinda a los pies de Jesucristo, si queremos ver un avivamiento, necesitamos comenzar a humillarnos y a postrarnos en la presencia de Dios. Digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Marta olía a carne, pero María olía a espíritu. Olía a espíritu. Y déjeme decirle algo. Regáleme 10 minutos más, por favor. Déjeme decirle algo. Vea, hermano. ¿Sabe qué hizo María? Cuando ella se sentaba a los pies de Jesús, ya no quería oler a ella, quería oler a Jesús. Quería sacar lo que había dentro, quería quebrar su corazón, quería doblegar su orgullo, quería doblegar su voluntad. Hace 2 meses el Señor nos dio la oportunidad con mi esposo de hacer una gira misionera. Yo quiero que usted me regale unos minutos más, por favor. Regáleme unos minutos más. Los hermanos que quieren venir al altar, esperen unos minutos más, por favor, 10 minutos más. Los hermanos en España me invitaron para que fuera y estuviera ayudándoles a dirigir un programa de oración y ayuno por la gran convención en España que se tuvo hace un mes. Hermanos, y quiero decirles algo. Las experiencias que yo pude tener estando en ese programa de ayuno fueron gloriosas. Y déjeme compartirle algo.
Había una inquietud de los hermanos de España. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo en medio de los españoles. Usted sabe que los españoles son muy orgullosos. Ellos creen que no necesitan a Dios. En las calles aparecen los jeroglíficos en contra de Dios. Y claro, son gente que tiene mucha filosofía, mucho conocimiento, y ellos creen que no necesitan a Dios. Pero cuando los misioneros y un equipo de hermanos organizamos varios días de ayuno, comenzamos, el propósito era: Señor, queremos ver tu gloria en España. Queremos ver tu gloria en España. Llegábamos desde por la mañana y en la noche nos íbamos a descansar, y así sucesivamente por varios días. Cuando ya íbamos en el segundo o tercer día, estábamos clamando: Señor, queremos ver algo antes de la convención. Estábamos humillados, y no me avergüenzo decirlo esta tarde, estábamos tirados en el piso diciéndole: Señor, haz algo por los españoles, porque es que tal vez aquí en Colombia es más fácil que la gente se convierta, y por eso no tenemos dolor por la gente, porque simplemente se predica un mensaje y la gente viene. Pero en España y en Europa no es así. Entonces el misionero y ese equipo de hermanos dijeron: vamos a hacer un ayuno con gente que quiera bajarse, con gente que quiera postrarse. Y el hermano misionero dijo: solo invito a los que quieran hacer eso. Los que no, que se queden tranquilitos en la casa, no hay problema, nadie se va a criticar. Pero queremos un ejército de hombres y mujeres que tengan una unción especial para poder levantar un pueblo poderoso en España, con autoridad espiritual para derribar las murallas. Porque es que la lucha en esos lugares, hermano, y si se cumple lo que dice, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra espíritus de los aires. Pero déjeme decirle que ya estando ahí en el ayuno, llegó un muchacho español. Escúcheme, Dios trajo un muchacho español. Yo nunca había visto personalmente, lo había visto en la televisión, pero personalmente yo nunca había visto a una persona tan tatuada, hermano, desde por acá, todo lleno de piercings, la lengua, las orejas, por toda parte. Ese muchacho hacía 15 años había hecho pacto con Satanás. Lideraba un grupo reggae en Madrid, España. El muchacho llegó al ayuno y comenzaron a manifestarse esos demonios, porque el muchacho estaba bajo los efectos de la droga hacía muchos años. Y ese muchacho corría dentro del templo como loco. Los demonios lo hacían hacer cosas horribles. Entonces un grupo de hermanos lo sacaron a un salón que estaban preparados espiritualmente, y nosotros continuamos en el ayuno. Más o menos como 2 horas largas duró la liberación de ese muchacho. Pero cuando terminamos el ayuno, el muchacho estaba libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en la convención el Señor lo llenó con el poder del Espíritu Santo. Es que vale la pena, es que hay que humillarse, es que hay que postrarse. Y vea, hermano, y quizás usted cuando vaya a visitar el stand misionero, usted va a mirar la convención en España. Tuvimos más o menos como 1500 personas. Y déjeme decirle algo: esa última noche, cuando estaba terminando la convención, era tan hermoso ver los españoles recibiendo el Espíritu Santo, los españoles entregando su vida al Señor. Hermano, España está entrando en un avivamiento. Hermano, España está entrando en un movimiento de Dios. Pero hay que pagar el precio. Si queremos ver avivamiento, si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos pagar el precio. Pero ¿sabe qué me impactaba? Ver esos misioneros de Europa que estaban ahí, hermano, cómo se liberaron de prejuicios. Yo me recuerdo que el hermano Joanny, nuestro misionero en Bruselas, estaba tirado en un rincón, tomado de la gloria de Dios. El misionero de España, cuando vio a esos españoles recibiendo el Espíritu Santo, se tiró en otro rincón a adorar a Dios. Los hijos del misionero corrían. Hermano, es que cuando queremos ver la gloria de Dios, no importa el que dirán los prejuicios. Y yo pregunto en esta tarde: ¿cuántas veces? 2 minutos más.
¿Qué está sucediendo en las iglesias locales? Iglesia de Dios, no podemos en este tiempo entretener a la gente con programitas. La venida del Señor está muy cerca. Hay hijos de hermanos que están cayendo en el homosexualismo. Los hogares se están destruyendo. La iglesia en este tiempo y el Señor necesita que nos levantemos como un ejército en orden para contrarrestar las fuerzas del mal. Y para contrarrestar estas fuerzas no lo vamos a hacer con programas. Solamente lo haremos cuando estemos postrados de rodillas delante de la presencia de Dios, bajo esa unción, liberando a los que están cautivos. Necesitamos unción, necesitamos quebrantamiento, necesitamos humillación. Tal vez en las convenciones vemos cómo Dios se mueve y hay quebrantamiento y hay humillación, pero yo quiero que usted se traslade a la iglesia localmente. ¿Qué está pasando en su congregación? ¿Será que los altares ya no se llenan de lágrimas? ¿Sabe que las esposas, y que Dios nos ayude a las esposas de los pastores, las esposas de los misioneros pasan al altar? Las esposas de los misioneros, cuando el misionero está terminando el mensaje, ellas vienen al altar, ellas se quebrantan, ellas se humillan. Y estando yo allí, yo decía: Señor, necesitamos que restaures este espíritu en nosotras, las esposas de pastores en Colombia, porque con todo el respeto esta tarde, hermano, esto se ha ido perdiendo. Esto se ha ido perdiendo. A veces, perdónenme, hermana, las amo en Cristo, por favor, pero muchas veces las que más estiradas estamos, a veces somos las esposas de pastores. Es que el quebrantamiento no es para mí, que se humille fulano, sutano. Necesitamos bajarnos, necesitamos humillarnos si queremos ver la gloria de Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Sí, hay que bajarse, hay que bajarse. ¿Qué le estamos aportando a la gente en las iglesias? Estábamos hablando con el hermano Celestino ahora. La cantidad de problemas en las iglesias, los hogares a punto de destruirse. Entonces Dios necesita mujeres ungidas. Dios necesita mujeres que clamen. Dios necesita mujeres que ayunen. Dios necesita mujeres que se sacudan. Dios necesita una iglesia poderosa. Dios necesita una iglesia que en esta hora se levante como Esther a buscar la gracia del Rey. No importa que no estén de acuerdo contigo, no importa que no te palmoteen, no necesitamos las palmaditas de nadie. Cuando tenemos el poder de Dios, cuando tenemos la unción, eso es suficiente para hacer la obra de Dios. Bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor. Cuando María ungió a Jesús, Jesús salió de esa casa con una fragancia agradable. Jesús olía a María y María olía a Jesús. Yo te pregunto esta tarde: ¿a qué olemos? ¿A qué huele Jesús cuando nos acercamos a Él? ¿Una quejadera, un lamento? ¿O huele a alabanza? ¿O huele a adoración? ¿O huele a consagración? ¿O huele a santificación? Necesitamos un encuentro con Dios en este tiempo. Necesitamos volver a la verdadera humillación. Dios está esta tarde aquí. Yo siento que Dios quiere hacer algo esta tarde aquí. Colóquense de pies, por favor. Yo quiero invitar. Vamos a postrarnos esta tarde. Vamos a humillarnos esta tarde, hermana. Esposa de pastor, ¿cuánto hace que no lloras en la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no lloras en su presencia? ¿Cuánto hace que no te humillas pidiendo un avivamiento?
Presidenta de Dorcas, ¿cuánto tiempo hace que no empapas un pañuelo de tus lágrimas reclamando la gloria de Dios en el templo? Hermanos servidores, ¿cuánto tiempo hace que el Espíritu Santo no se derrama en la congregación? ¿Cuánto tiempo hace que las almas no se convierten? Porque nos está faltando humillación, quebrantamiento. Tenemos tiempo para el instituto, gracias a Dios. Tenemos tiempo para las reuniones y programas, gracias a Dios. Pero cuando se trata de orar, de ayunar, no hay tiempo. Estamos a la carrera, pero necesitamos volver a ese tiempo. Necesitamos cerrar los escritorios. Necesitamos cerrar los computadores. Necesitamos desocupar las sillas. Y necesitamos venir y postrarnos en la presencia de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios en Colombia. 5 millones de colombianos están bajo el homosexualismo y el lesbianismo. Y la iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Y qué trabajo estamos teniendo? ¿Dónde estamos yendo? A los hospitales, a las clínicas, donde estamos agitando los lugares con este mensaje. Estamos de pronto programas y programas, y estamos como quien almacena y almacena y almacena, cuando la venida del Señor está tan cerca. Y Dios nos ha entregado un Colombia y un mundo entero para poder salvarlo. ¿Dónde están las mujeres que se reúnen en los templos en oración y en ayuno por la obra misionera? Basado en lo que dice: andando y llorando irán los que llevan la preciosa semilla, pero ellos volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Nuestros misioneros necesitan más oración. Nuestros misioneros necesitan más ayuno. Hermano, no podemos mandar oraciones de cualquier manera. Necesitamos oraciones del huerto. Necesitamos oraciones de las que hizo Jesús en el Getsemaní. Oraciones que sean con un sudor como grandes gotas de sangre, que haya un clamor, que haya una súplica, porque por eso Él dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Levantemos nuestros brazos. Vamos a rendirnos al Señor en esta tarde. ¿Habrás perdido la unción? Aquí está esta tarde. Cuando estamos ungidos, tenemos visión. Cuando estamos ungidos, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos ungidos, oramos más. Cuando estamos ungidos, no hay problema estar en vigilia. Cuando estamos ungidos, no interesa que tanto tengamos que postrarnos. Lo que nos interesa es que esa unción venga y que el perfume salga y el aroma alcance a todos aquellos que están en tinieblas. Levanta tus brazos. ¿Por qué no renuevas la unción esta tarde? ¿Por qué no te humillas por un momento? Necesitamos que el Señor nos quiebre, que el Señor nos parta internamente, así como la corteza de la canela que la tienen que sacar de lo profundo. Dios necesita hacer un trabajo en nuestras vidas. No